Le di mis ahorros a mi hija para mi cirugía. Llegó en un auto nuevo diciendo: «Mamá, con pastillas aguantas», lo ocupaba. Soy Matilde, 70 años, ex carnicera del pueblo. No lloré. Tomé los recibos del banco y caminé a la fiscalía. El dolor en mi rodilla derecha no era un dolor cualquiera. Era un castigo punzante, un roce seco de hueso contra hueso que me recordaba todos los días mis 35 años trabajando de pie frente al mostrador de la carnicería La Providencia. En mi juventud podía cargar medias reses sobre mis hombros, destazar con la precisión de un cirujano y aguantar el frío penetrante de la cámara frigorífica sin usar más que un suéter de lana vieja. Pero el cuerpo tiene memoria, y a los 70 años me estaba pasando la factura con intereses. Necesitaba una prótesis de titanio. El médico me había dicho que la operación me devolvería la vida, que podría volver a caminar por la plaza de nuestro pueblo sin tener que detenerme cada 20 pasos a recuperar el aliento y soportar las punzadas que me subían desde el talón hasta la cadera. Para esa operación ahorré durante 10 años. Cada peso que ganaba despachando cortes de carne, cada aguinaldo, cada pequeña venta de chicharrones los domingos, iba a parar a una cuenta bancaria intocable, 350,000 pesos. Ese era el precio de mi libertad. Ese era el costo de mi nueva rodilla, de los honorarios del cirujano en la capital y de los días de hospitalización. Como caminar se me hacía cada vez más difícil, le pedí a mi única hija, Isela, que me ayudara con los trámites. Ella siempre fue mi orgullo. La crié sola, dándole los mejores cortes de carne mientras yo me conformaba con los retazos. Le pagué la universidad privada en la ciudad para que estudiara relaciones públicas, una carrera que yo no entendía del todo, pero que según ella la llevaría a lo más alto. Isela era una mujer de 32 años, de uñas siempre impecables, ropa de marca y un vocabulario lleno de palabras en inglés. Cuando le dije que le transferiría el dinero a su cuenta para que ella fuera a la clínica a pagar el anticipo y apartar el quirófano, me sonrió con esa dulzura que siempre me desarmaba. Fue un martes por la mañana cuando fuimos al banco. Yo, apoyada en mi bastón de madera de mezquite, firmé la orden de transferencia. Vi cómo el cajero tecleaba en su computadora y cómo el saldo de mi cuenta de toda la vida quedaba casi en ceros. Sentí un vértigo en el estómago, pero Isela me apretó la mano. Me dijo que no me preocupara, que el jueves a primera hora iría a la clínica a dejar todo liquidado para que me operaran la semana siguiente. Llegó el jueves. Yo estaba sentada en el porche de mi casa, una construcción sencilla de ladrillo rojo y techo de lámina en las orillas del pueblo. El aire olía a tierra seca y a humo de leña de las tortillas que preparaba mi vecina. Tenía mi maleta pequeña lista en la sala, con mis camisones limpios y mis pantuflas. Estaba frotando mi rodilla con un poco de pomada de árnica, esperando ver el taxi en el que Isela solía moverse cuando venía a visitarme. En lugar de un taxi, escuché el crujido de la grava bajo unas llantas gruesas y nuevas. Un motor silencioso y potente se detuvo frente a mi reja. Era una camioneta último modelo, de un color plata tan brillante que lastimaba los ojos bajo el sol del mediodía. Las ventanas estaban oscurecidas. Por un momento pensé que alguien se había equivocado de dirección. Luego, la puerta del conductor se abrió y bajó Isela. Llevaba unos lentes de sol inmensos y una blusa de seda que ondeaba con la brisa cálida. Caminó hacia mí, haciendo sonar sus tacones sobre el cemento del patio. No traía ninguna carpeta de la clínica. No traía los recibos del hospital. Traía unas llaves con un llavero de cuero que hizo girar en su dedo índice con una sonrisa radiante. Me levanté despacio, apoyando todo mi peso en la pierna izquierda y afirmando el bastón. Mi corazón empezó a latir con una fuerza inusual, un tamborileo sordo en mis oídos. Isela se quitó los lentes y abrió los brazos, señalando el vehículo a sus espaldas. Me quedé mirándola, tratando de procesar la imagen. La camioneta olía a cera nueva y a plástico caliente. Mi mente, acostumbrada a la lógica simple y directa del comercio, no lograba hacer la conexión. Le pregunté por los papeles del hospital. Le pregunté a qué hora nos íbamos a la capital para hablar con el cirujano. Isela bajó los brazos y soltó un suspiro, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía las cosas importantes del mundo.
Se acercó a mí, oliendo a un perfume dulzón y caro que me revolvió el estómago. Con una calma que me heló la sangre, me dijo que había estado pensando mucho en mi situación. Me dijo que a mis 70 años, una cirugía era un riesgo innecesario, que la anestesia a mi edad era peligrosa, que los doctores solo querían sacarme el dinero. Y luego, sin apartar la mirada de mis ojos, soltó la frase que partió mi vida en dos. Me dijo que con unas buenas pastillas para el dolor yo podía aguantar perfectamente, que de todos modos yo ya casi no salía de la casa, y que ella, en cambio, necesitaba esa camioneta para su trabajo, que sus clientes no la tomaban en serio si llegaba en transporte público o en taxis de aplicación, que ella necesitaba dar una imagen de éxito y que ese vehículo era una inversión para su futuro. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, como el aire antes de una tormenta de verano. El viento dejó de soplar. Hasta los pájaros en el árbol de guayaba parecieron callarse. Miré la camioneta. Miré sus llantas relucientes, su parrilla cromada, sus asientos de piel clara que se asomaban por el cristal del parabrisas. Estaba viendo mis madrugadas. Estaba viendo el frío de la cámara de carne congelada que me entumecía los dedos. Estaba viendo los fines de semana sin descanso, los cortes en mis manos, la sangre seca en mi delantal de lona gruesa. Estaba viendo mi rodilla destruida, convertida en un motor de 6 cilindros para el ego de mi hija. Ella siguió hablando. Dijo que me compraría las mejores medicinas importadas, que me pondría una televisión más grande en la sala para que no me aburriera, que yo debía entender que el mundo de los negocios es cruel y que ella no podía quedarse atrás. Yo no grité. En la carnicería aprendí que los gritos no sirven de nada cuando hay que hacer un corte limpio. Cuando un cuchillo deshuesador pierde el filo, no le gritas, simplemente tomas la piedra de afilar y haces lo que tienes que hacer. Sentí como una frialdad absoluta se instalaba en mi pecho. No era tristeza, no era decepción, era una claridad mental aterradora. Mucha gente piensa que las mujeres mayores somos de cristal, que si nos rompen el corazón, nos sentamos a llorar en una mecedora hasta que nos llega la muerte. Y Cela pensaba eso. Pensaba que por ser su madre, mi amor por ella era un pozo sin fondo del que podía sacar provecho eternamente. Creyó que mi silencio era resignación. Se despidió dándome un beso rápido en la mejilla, argumentando que tenía una comida de negocios muy importante para estrenar la camioneta. Subió a su vehículo, encendió el motor con un rugido suave y se alejó dejando una nube de polvo fino que tardó varios minutos en asentarse. Me quedé sola en el porche. En 1909 metí la mano en el bolsillo de mi falda y toqué una vieja pesa de bronce de 100 gramos que conservaba desde mis primeros días en el mercado. Era un amuleto que siempre me recordaba la importancia del equilibrio y de la justicia. Si en la balanza ponías 100 gramos de carne, cobrabas por 100 gramos. Si alguien se llevaba algo sin pagar, era un robo. Y en mi casa, en mi familia, se acababa de cometer el peor de los robos. Entré a la casa. El dolor de la rodilla era insoportable, pero ya no me importaba. Fui directo al cajón de madera del trinchador de la sala. Ahí guardaba mis documentos importantes en un folder manila desgastado. Saqué los papeles del banco. El comprobante de la transferencia tenía fecha del martes. Abajo, en el concepto del movimiento, yo le había pedido al cajero que escribiera unas palabras muy específicas. Mi instinto de comerciante siempre me había dictado que las cosas deben quedar por escrito. El papel decía claramente: transferencia para pago de cirugía y prótesis médica. Y Cela no se había dado cuenta de ese detalle, o tal vez pensó que no tenía importancia legal. Me cambié el vestido de estar en casa por una blusa formal de botones y una falda oscura. Me puse mis zapatos ortopédicos, esos que son feos pero que me permitían mantenerme en pie. Me peiné el cabello gris hacia atrás, recogiéndolo en un moño apretado. Me lavé la cara con agua fría. Al mirarme en el espejo del baño, no vi a una anciana derrotada. Vi a Matilde, la mujer que despostaba reses enteras antes de que saliera el sol. Tomé mi bastón y el folder manila. Salí a la calle y cerré la puerta con llave. El trayecto hacia el centro del pueblo, donde se encontraba el edificio del Ministerio Público y la Fiscalía, era de apenas 12 cuadras. Para una persona sana, una caminata agradable de 15 minutos. Para mí, fue un calvario de casi 1 hora.
El sol caía a plomo sobre las banquetas de concreto. Cada paso que daba con la pierna derecha era un latigazo de fuego en mi articulación. Pero no me detuve. Pasé por la ferretería de don Anselmo, quien me saludó desde su mostrador. Pasé por la plaza principal, esquivando a los vendedores de elotes y a los niños que corrían detrás de las palomas. Pasé por la iglesia, pero no me persigné. No iba buscando justicia divina. Iba buscando la justicia de los hombres. Llegué al edificio de la fiscalía. Era una construcción vieja, con la pintura amarilla descascarada y grandes ventanales llenos de polvo. Adentro, el ambiente olía a papel viejo, a sudor y a café quemado. Había ventiladores de techo girando lentamente, apenas moviendo el aire denso y caluroso. Me acerqué a la recepción. Una secretaria joven, que no despegaba la vista de su teléfono celular, me preguntó qué se me ofrecía sin siquiera mirarme a la cara. Le dije con voz firme y potente que venía a interponer una denuncia formal por robo, fraude y abuso de confianza. El tono de mi voz, acostumbrado a hacerse oír por encima del ruido de las sierras eléctricas del mercado, hizo que la muchacha soltara el teléfono de inmediato. Me mandaron a sentar a unas sillas de plástico duro que parecían diseñadas para quebrar espaldas. Esperé pacientemente. El dolor de mi rodilla latía al ritmo de mi pulso. Acaricié la pesa de bronce en mi bolsillo. No iba a permitir que mi propio sudor financiara la arrogancia de la persona que yo misma había traído al mundo. Finalmente, me llamó el licenciado Montes, un hombre de unos 50 años, de traje arrugado y mirada cansada. Me hizo pasar a su oficina, llena de expedientes apilados en el suelo y en el escritorio. Me ofreció asiento y me preguntó qué me traía por ahí. Le conté todo, sin dramatismos, sin derramar una sola lágrima. Hablé con la misma frialdad con la que despachaba la mercancía en mis mejores tiempos. Le expliqué la necesidad de mi cirugía, los años de ahorro, la transferencia de los 350,000 pesos y la llegada de la camioneta nueva. Le entregué el folder Manila y señalé el concepto del comprobante bancario. El licenciado Montes revisó los papeles. Se acomodó los lentes sobre la nariz y me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Me advirtió que los procesos entre familiares eran complicados, que muchas veces era difícil probar el dolo, que Isela podría argumentar que el dinero fue un regalo o un préstamo sin fecha de cobro. Yo me incliné hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la empuñadura de mi bastón, y lo miré fijamente a los ojos. Le expliqué que mi hija no tenía cómo comprobar ingresos para comprar un vehículo de ese precio al contado. Le dije que yo tenía todos mis estados de cuenta históricos, mis declaraciones de impuestos de la carnicería y el diagnóstico médico con el presupuesto exacto del hospital, el cual coincidía al centavo con la cantidad transferida. Le exigí que abriera la carpeta de investigación en ese mismo instante. El fiscal notó que no estaba hablando con una abuela asustada buscando consuelo. Estaba frente a una mujer que venía a reclamar lo suyo con la ley en la mano. Asintió lentamente, tomó una pluma de tinta negra y sacó un formato oficial de una gaveta. Mientras el hombre escribía los detalles de la declaración, yo miraba por la ventana de la oficina hacia la calle polvorienta. Pensé en Isela, presumiendo su camioneta en algún restaurante de lujo, creyendo que el silencio de su madre vieja era su escudo protector. No sabía que el verdadero silencio no es el que otorga, sino el que prepara el golpe. El mecanismo de la justicia humana es lento, torpe y a veces ciego, pero yo estaba dispuesta a empujarlo con la misma fuerza con la que cortaba huesos gruesos. La denuncia quedó firmada y sellada, marcando el inicio de un camino sin retorno para ambas. El trayecto de regreso desde el edificio de la fiscalía hasta mi casa fue una tortura que no le desearía a mi peor enemigo. El sol ya empezaba a bajar, pintando el cielo de ese tono anaranjado pesado y caliente que anuncia el fin de la jornada en nuestro pueblo. Pero el asfalto seguía irradiando un calor que me traspasaba la suela de los zapatos ortopédicos. Mi rodilla derecha ya no solo latía, sino que ardía por dentro, como si alguien hubiera metido brasas encendidas bajo mi rótula. Cada vez que apoyaba el pie, un calambre eléctrico me recorría la pierna desde el talón hasta la base de la columna vertebral. Sin embargo, no derramé ni una sola lágrima de dolor. Mi mente, endurecida por décadas de trabajo rudo, estaba más fría que la cámara frigorífica de la Providencia. Mientras caminaba a un ritmo penosamente lento,
arrastrando mi peso sobre el bastón de mezquite, me crucé con varios vecinos de toda la vida. Doña Remedios, la dueña de la mercería de la esquina, me vio desde su puerta y se apresuró a sacarme una silla de plástico a la banqueta para que descansara un rato. Le agradecí con un movimiento lento de cabeza, pero no me detuve. Seguí mi camino, concentrada en el ritmo de mi propia respiración. Noté perfectamente cómo me miraban los que pasaban por la calle. Me veían como a una pobre anciana encorvada, una reliquia del pasado que apenas podía cargar con su propia alma. Esa es la gran trampa de la vejez. La gente joven, y a veces hasta los de nuestra misma edad, confunden las arrugas con la estupidez y los pasos lentos con debilidad mental. Creen que porque nuestros cuerpos se desgastan y nos duelen los huesos, nuestros cerebros también se encogen y perdemos la capacidad de defendernos. Isela, mi propia sangre, había caído exactamente en ese engaño monumental. Me había mirado a los ojos esa misma mañana. Había visto mi cabello cano y mi ropa sencilla de pueblo, y pensó para sus adentros que su madre ya no servía para pelear. Creyó que me quedaría llorando mi desgracia, tragando saliva y pastillas para el dolor. Qué equivocada estaba. En mis 35 años detrás de un mostrador despachando carne, aprendí mucho más que a afilar cuchillos. Aprendí a observar la naturaleza humana. Veía cómo las señoras estiradas que venían de visita desde la capital intentaban regatear el precio de un cuarto de filete, mientras los albañiles del pueblo pagaban sin chistar y con billetes arrugados por su medio kilo de costilla para el fin de semana. Aprendí a saber con solo mirar a los ojos quién mentía, quién era un cliente de fiar y quién escondía sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa postiza. La vejez me había vuelto invisible para el mundo moderno y rápido de mi hija, sí, pero esa misma invisibilidad era ahora mi mejor armadura. Nadie sospecha del peligro que representa una anciana que se sienta en el porche de su casa a frotarse pomada de árnica en las piernas. Llegué por fin a mi casa y cerré la puerta de la calle con doble llave. El silencio de la sala me recibió como un abrazo necesario. Fui directo a la cocina, arrastrando la pierna, y me preparé un té de manzanilla bien cargado. Me senté a la mesa del comedor, esa misma mesa donde tantas veces le serví de comer a Isela cuando era una niña. Metí la mano en el bolsillo de mi falda, saqué la vieja pesa de bronce de 100 gramos y la puse sobre el mantel de hule floreado. El metal frío, sólido y pesado, me daba un sentido de anclaje a la realidad. Tenía la denuncia formal interpuesta en el Ministerio Público, pero no era ingenua. El licenciado Montes me lo había dejado claro con su actitud cansada. La burocracia judicial es un monstruo lento, perezoso, que se alimenta de montañas de papeleo y de muchísimo tiempo. Tiempo era justo la única moneda que yo ya no tenía, porque mi hueso se seguía astillando y el dolor aumentaba de manera alarmante cada día que pasaba sin la prótesis de titanio. No podía darme el lujo de sentarme a esperar que un simple citatorio de papel le llegara a Isela en 2 o 3 meses. Ese tiempo le daría un margen inmenso para vender la camioneta, esconder el dinero, traspasarlo a otra cuenta o inventar alguna artimaña legal con los contactos que seguramente tenía en su mundo de mentiras y relaciones públicas. Tenía que acorralarla rápido. Tenía que armar un cerco tan apretado que no tuviera por dónde respirar antes de que se diera cuenta de que la cacería había empezado. Me quedé mirando la pesa de bronce mientras empezaba a hacer un inventario mental detallado de mis verdaderos recursos. No tenía un título universitario pegado en la pared, no hablaba inglés y no sabía usar esos programas de computadora modernos en los que Isela se la pasaba tecleando. Pero tenía algo muchísimo más valioso y peligroso: el respeto absoluto de mi pueblo y una red de favores de hierro que había tejido pacientemente durante 3 décadas y media de trabajo honesto. En un lugar como el nuestro, el verdadero poder no lo tiene el presidente municipal en el Palacio de Gobierno, lo tienen los comerciantes locales, el dueño de la carnicería, el gerente del banco, el boticario, el de la gasolinera. Todos nos conocemos las caras. Todos nos hemos fiado mercancía en los tiempos malos de crisis, y todos sabemos los secretos más oscuros de los demás. El primer eslabón que necesitaba romper era el del secreto bancario. El gerente general de la sucursal del pueblo, don Arturo, había sido mi cliente fiel durante más de 20 años.
Yo siempre le apartaba los mejores cortes de arrachera para sus parrilladas de los domingos. Y hace 15 años, cuando su hijo menor enfermó de gravedad y el seguro no le cubría todo, yo saqué dinero de mi propia caja registradora, sin firmar ningún pagaré, para ayudarlo a comprar unos medicamentos importados. Arturo me pagó hasta el último centavo meses después, pero nunca olvidó ese gesto de confianza ciega. A la mañana siguiente, no esperé a que abrieran las puertas del banco al público. Conecté el viejo teléfono de disco color crema que todavía conservo en la mesa de la sala y marqué el número directo de su oficina administrativa. Cuando escuchó mi voz, me saludó con el cariño y el respeto de siempre. No anduve con rodeos. Le pedí un favor especial, uno que requería discreción absoluta y rapidez. Le expliqué la situación de manera breve, sin adornos tristes y sin una sola queja de víctima. Le dije la pura verdad, que mi propia hija me había defraudado, que se había gastado el dinero de mi operación y que necesitaba rastrear el destino exacto y la ruta de mi transferencia. Arturo se quedó en un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Él sabía perfectamente que lo que yo le estaba pidiendo rozaba los límites estrictos del protocolo bancario, pero la lealtad antigua pesa muchísimo más que los manuales corporativos de los bancos modernos. Me pidió que le diera un par de horas. Antes del mediodía, el teléfono de disco volvió a sonar. Arturo me confirmó con voz baja lo que yo ya sospechaba. El dinero de mis ahorros había entrado a la cuenta personal de Isela el martes por la tarde, y apenas 2 horas después, había salido en un solo movimiento electrónico hacia las cuentas corporativas de la Agencia Automotriz del Valle, la concesionaria de lujo que estaba a las afueras de la ciudad capital. Arturo fue un paso más allá en su agradecimiento histórico hacia mí y me consiguió el número exacto de autorización bancaria y la confirmación impresa de que la compra de la camioneta se había hecho de riguroso contado, facturada a nombre de Isela. Ya tenía la ruta del dinero trazada con una exactitud milimétrica. El segundo paso de mi plan requería atacar directamente a la propiedad de la camioneta. Yo no conocía a nadie dentro de ese mundo ostentoso de agencias de autos, vendedores con corbatas de seda y pisos de mármol pulido, pero conocía a alguien que sabía cómo destruir a esa gente. El abogado principal del Sindicato de Comerciantes del Estado, el licenciado Ramiro. Yo lo había alimentado con tortas de pierna y caldo de res cuando él era apenas un pasante flaco y muerto de hambre que estudiaba leyes de noche. Ahora, Ramiro era un abogado civil sumamente respetado, astuto y temido en los juzgados de la capital. Busqué su número en mi vieja libreta de teléfonos y lo llamé a su celular personal. Ramiro no me ofreció frases de lástima barata cuando le conté la historia. Me ofreció estrategia pura. Ese mismo día por la tarde le envié todos los documentos con un muchacho de confianza que hacía los mandados en el mercado. En un sobre cerrado le mandé la copia sellada de mi denuncia ante la fiscalía, el comprobante original del banco con el concepto de pago para cirugía médica claramente escrito y todos los datos confidenciales de la transferencia que Arturo me había filtrado. Ramiro leyó los papeles y entendió de inmediato el ángulo del ataque. Me explicó por teléfono que la única manera de asegurar mi dinero era evitar que Isela vendiera o escondiera el vehículo. Necesitábamos congelar su mundo. Me propuso solicitar una medida cautelar de aseguramiento de bienes por riesgo extremo de ocultamiento. Me aseguró con su voz grave de fumador empedernido que, si él presentaba esa solicitud urgente ante un juez de lo civil, argumentando un fraude directo a una persona mayor en estado de vulnerabilidad de salud, podíamos conseguir una orden de embargo precautorio en cuestión de unos pocos días. Con esa orden judicial en el sistema, Isela no iba a poder vender la camioneta, ni traspasarla, ni usarla como garantía para nada. El vehículo quedaría legalmente atado de manos, igual que ella. Le di luz verde de inmediato. Le indiqué que cobrara sus jugosos honorarios del dinero que lográramos recuperar, pero que quería a Isela completamente acorralada antes de que terminara la semana hábil. Mientras Ramiro movía sus influencias en los tribunales de la ciudad, yo me dediqué a asegurar mi terreno en el pueblo. Isela, en su inmensa arrogancia, seguía creyendo firmemente que yo estaba encerrada en mi casa de ladrillo, llorando mi amarga desgracia, resignada a mi suerte y tomándome las mendigas pastillas para aguantar que su avaricia me había recetado.
Durante esos días iniciales, mi hija no me llamó por teléfono ni una sola vez. Seguramente estaba demasiado ocupada cerrando tratos imaginarios y paseando a sus clientes de relaciones públicas en la camioneta que me estaba costando, literalmente, la movilidad de mi cuerpo. Yo aproveché al máximo su ausencia y su ignorancia sobre mis movimientos. Decidí que no iba a sufrir el dolor físico en balde. Llamé al doctor Bermúdez, el traumatólogo de la clínica del pueblo que me había derivado meses atrás con el cirujano especialista de la capital. Le pedí como favor personal que viniera a mi casa al terminar su turno para hacerme una valoración de urgencia. Cuando el buen doctor llegó con su maletín y vio el estado desastroso de mi rodilla, la inflamación monstruosa y morada que me había causado el trajín de las caminatas a la fiscalía, su cara se descompuso de preocupación. Le pedí con firmeza que me redactara un informe médico actualizado en ese mismo instante. Quería que detallara con términos clínicos que la falta de una cirugía inmediata por cancelación de fondos estaba poniendo en riesgo severo no solo mi capacidad de volver a caminar, sino mi bienestar general debido a la dependencia obligada de analgésicos fuertes. Bermúdez, que conocía a Isela desde que ella era una niña de la escuela primaria, no daba crédito a que mi propia hija me hubiera dejado tirada en esa situación. Su informe final fue un documento contundente, lleno de sellos médicos, firmas y advertencias graves, un papel letal que Ramiro añadió de inmediato al expediente judicial para presionar sin piedad al juez. Cada papel reunido, cada llamada telefónica, cada contacto revivido era un golpe de hacha certero en el tronco grueso de la soberbia de mi hija. Yo movía todas mis piezas desde el encierro de mi comedor, frotando constantemente la pesa de bronce con el pulgar hasta sacarle brillo. El frío constante de ese metal me recordaba que la justicia humana casi nunca es un regalo que cae del cielo por obra divina. Es una balanza dura y pesada que uno mismo tiene que calibrar a mano, piedra por piedra. Por las noches, el dolor me despertaba de madrugada sin falta. La rodilla me crujía como madera vieja a punto de partirse por la mitad cada vez que intentaba darme vuelta en el colchón. En esos momentos de oscuridad total, cuando todo el pueblo dormía, la figura de Isela aparecía nítidamente en mi mente. Veía a la niña pequeña a la que le enseñé a sumar acomodando piedritas en la tierra del patio. Veía a la adolescente caprichosa a la que le compré su primer vestido de graduación, trabajando 3 turnos seguidos en las épocas de Navidad. Y veía a la mujer fría que había llegado a mi casa con sus lentes de sol caros a decirme que mi sufrimiento físico no importaba tanto como su imagen profesional ante desconocidos. Curiosamente, no sentía odio. El odio es un sentimiento inútil que te nubla la vista y hace que te tiemble el pulso en el momento crucial. Lo que sentía arder en mi pecho era la misma determinación pura, exacta y calculadora que necesitaba cuando tenía que partir el espinazo de una vaca de un solo golpe de hacha para no arruinar la carne. Isela había cometido el peor error de su vida al confundir mi profundo amor de madre con debilidad. Había olvidado por completo de dónde venía. Había olvidado que la mujer que le pagó la universidad de lujo y los caprichos caros era exactamente la misma mujer implacable que se levantaba a las 4 de la madrugada, soportando heladas bajo cero para recibir los camiones de carne cruda y negociar a gritos con los matarifes. La trampa ya estaba completamente tendida a su alrededor y ella ni siquiera sentía la soga en el cuello. Ramiro tenía el expediente armado a la perfección y estaba presionando a sus mejores contactos en los juzgados civiles. Don Arturo, en la sucursal bancaria, estaba con un ojo puesto en la computadora, atento a cualquier intento de movimiento extraño en las cuentas locales de mi hija. El informe del doctor Bermúdez certificaba mi gravedad de manera irrefutable. Yo me aseguré de que mi despensa estuviera llena de comida básica y de que la puerta de mi casa permaneciera cerrada a piedra y lodo. El viernes por la tarde, apenas 10 días después de que Isela apareciera en mi porche, presumiendo su vehículo brillante, el teléfono de disco rompió el silencio de mi sala con su timbre agudo. Lo descolgué de inmediato. Era Ramiro. Su voz sonaba agitada,
vibrando con esa energía depredadora de los abogados que acaban de ganar una partida difícil. Me informó con lujo de detalle que el juez civil acababa de firmar la orden. Teníamos el embargo precautorio del vehículo aprobado y el congelamiento preventivo de todas las cuentas bancarias de Isela hasta por el monto exacto que me había defraudado. Apreté el auricular contra mi oreja, sintiendo el sudor frío en la palma de mi mano. Cerré los ojos por un segundo y respiré el aire caliente de mi casa. El engranaje de la justicia que yo misma había puesto a girar estaba a punto de triturar la nueva vida de lujos de mi hija. El fin de semana pasó con una lentitud que me raspaba el alma. El lunes por la mañana amaneció con un cielo plomizo, de esos que amenazan con llover, pero solo dejan caer una humedad caliente que hace sudar las paredes. Yo estaba sentada en mi silla de madera junto a la ventana de la sala, con la pierna derecha estirada sobre un banquito acolchado y una taza de café negro en la mano. Mi rodilla era una brasa palpitante, un recordatorio constante de la traición que latía con cada latido de mi corazón. Pero mi mente estaba más fría y afilada que nunca. Había pasado mis 35 años en la carnicería aprendiendo el arte de la paciencia. Cuando tienes frente a ti una res entera colgando del gancho de acero, no te lanzas a dar hachazos a lo ciego. Si haces eso, arruinas la carne, astillas el hueso y echas a perder la ganancia. Tienes que mirar al animal, entender su peso, encontrar la coyuntura exacta donde el cartílago cede sin resistencia. Y entonces, solo entonces, aplicas la fuerza justa con el cuchillo deshuesador. El corte debe ser limpio, silencioso y definitivo. Así exactamente había diseñado el licenciado Ramiro el golpe contra mi hija, y ese lunes era el día de clavar el cuchillo. A las 9:15 de la mañana, el viejo teléfono de disco color crema rompió el silencio de mi casa. Dejé la taza de café sobre la mesa, arrastré mi pie malo por el piso de mosaico y descolgué el auricular grueso y pesado. Era don Arturo, el gerente del Banco del Pueblo. Su voz sonaba profesional, pero tenía ese tono bajo de complicidad que solo usan los viejos amigos cuando están a punto de darte una noticia importante. Me informó que los oficios del juzgado civil habían entrado al sistema bancario nacional a las 8 en punto. La cuenta personal de Isela, sus tarjetas de crédito y hasta una pequeña cuenta de ahorros que tenía a su nombre, estaban bloqueadas con un candado judicial inquebrantable. Agradecí a don Arturo con la misma sequedad con la que le vendía sus kilos de arrachera dominical. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato. El primer corte estaba hecho. Mi hija, en ese preciso instante, ya no tenía ni un peso partido por la mitad a su disposición, pero en su arrogancia todavía no lo sabía. Regresé a mi silla y metí la mano en el bolsillo de mi falda para acariciar la vieja pesa de bronce de 100 gramos. El metal estaba frío. El licenciado Ramiro me había explicado la segunda parte del plan el viernes anterior. Isela era una mujer predecible, esclava de sus apariencias y de sus rutinas de relaciones públicas. Según las fotos que ella misma subía a esas redes sociales en la computadora, todos los lunes a las 2 de la tarde sin falta, llevaba a sus clientes más importantes a comer a un restaurante lujosísimo en la zona financiera de la capital. Un lugar llamado La Terraza del Marqués, famoso por sus cortes de carne importados y sus precios ridículos. Ramiro había coordinado con el actuario del juzgado y con la policía auxiliar para que la orden de embargo del vehículo se ejecutara exactamente allí. Yo no quería estar presente. Mi cuerpo no estaba para viajes de 1 hora en carretera. Y además, un buen estratega no necesita mancharse de sangre cuando la trampa ya está armada. Quería que Isela sufriera la humillación en su propio terreno, rodeada de la gente de traje y corbata que ella consideraba superior a su madre, la carnicera de pueblo. Las horas se arrastraron. El reloj de pared de mi sala, con su tic-tac monótono, parecía burlarse de mi ansiedad. A la 1 de la tarde me preparé un plato de sopa de fideos, pero apenas pude probar 2 cucharadas. El estómago se me cerraba, no por remordimiento, sino por esa adrenalina cruda que uno siente cuando sabe que la justicia está a punto de caer con todo su peso. A las 3:45 de la tarde, el teléfono de disco volvió a sonar. Esta vez el timbre me pareció más agudo, casi urgente. Lo tomé en el segundo anillo.
Era el licenciado Ramiro. Su voz grave de fumador venía acompañada por el ruido de tráfico de fondo. Me saludó con una formalidad que escondía una profunda satisfacción profesional. Me relató la escena con un nivel de detalle que me permitió verla como si yo misma estuviera sentada en la mesa de al lado. Me contó que Isela estaba en la terraza principal del restaurante, luciendo un saco blanco impecable y riéndose a carcajadas con dos hombres de negocios de aspecto importante. La famosa camioneta plateada, la que me había costado mis madrugadas de frío y el titanio de mi rodilla, estaba estacionada justo en la entrada principal, en el lugar de honor del servicio de valet parking, brillando bajo el sol de la tarde para que todos la vieran. El primer golpe llegó con la cuenta. Ramiro me describió cómo Isela sacó su tarjeta de crédito dorada con un gesto de suficiencia para pagar una factura que seguramente equivalía a lo que yo ganaba en un mes vendiendo bisteces. El mesero se llevó la tarjeta en su pequeña carpeta de piel y regresó a los 2 minutos con una sonrisa nerviosa, informándole en voz baja que la transacción había sido rechazada. Isela, creyendo que era un simple error de la máquina, sacó una segunda tarjeta, la de débito, la que estaba conectada a la cuenta donde guardaba el dinero de mi operación. El mesero volvió a intentarlo. Rechazada. Bloqueo por orden judicial. La cara de mi hija, según el relato de Ramiro, empezó a perder color. Los clientes en su mesa dejaron de reír y se acomodaron en sus sillas, incómodos. Isela intentó disimular, sacando su teléfono celular de última generación para abrir la aplicación del banco, buscando transferir fondos o entender el error. Fue entonces cuando descubrió las notificaciones en rojo intenso, cuentas congeladas por mandato precautorio. Pero el verdadero espectáculo, la humillación pública absoluta que ella se había ganado a pulso, apenas estaba por comenzar. Mientras Isela sudaba frío frente al mesero y sus clientes ofuscados, una grúa de plataforma amarilla, ruidosa y enorme, se estacionó bloqueando la entrada principal del elegante restaurante. Detrás de ella llegó una patrulla de la policía auxiliar, con las luces rojas y azules destellando, seguida por el auto compacto del actuario del juzgado, un hombre bajito y de lentes gruesos, que llevaba un fajo de oficios con sellos oficiales bajo el brazo. Ramiro me contó que los clientes de las otras mesas dejaron de comer. El murmullo de las conversaciones elegantes se apagó, reemplazado por el sonido metálico de las cadenas de la grúa preparándose para enganchar la camioneta nueva. El valet parking intentó intervenir, pero el actuario le mostró la orden de un juez. Luego, acompañado de 2 policías uniformados, el funcionario caminó directamente hacia la terraza del restaurante. Preguntó en voz alta por la ciudadana Isela. Mi hija se levantó de su silla como si le hubieran puesto un resorte. Estaba temblando. Los policías se pararon a sus espaldas, mientras el actuario, con una voz aburrida y burocrática que resonó en todo el lugar, le notificó formalmente el embargo precautorio del vehículo por riesgo de ocultamiento de bienes en una demanda por fraude y abuso de confianza. Las palabras fraude y abuso rebotaron en las paredes del restaurante más caro de la ciudad. Los 2 clientes de negocios de Isela se levantaron apresuradamente. Dejaron un par de billetes de alta denominación sobre la mesa para cubrir su parte del consumo y salieron caminando rápido, sin siquiera despedirse de ella. La imagen de éxito y relaciones públicas que mi hija había construido sobre mis huesos rotos se desmoronó en menos de 3 minutos frente a la élite que tanto admiraba. Isela, desesperada, corrió detrás del actuario hasta la calle. Ramiro la vio forcejear inútilmente con las llaves de la camioneta, gritándole a los operadores de la grúa que estaban cometiendo un error, que ella era una profesional respetada, que iba a demandarlos a todos. Pero las cadenas de acero no saben de blusas de seda ni de vocabularios en inglés. Engancharon el chasis del vehículo, lo subieron a la rampa metálica y lo aseguraron. En cuestión de segundos, la prueba rodante de su avaricia fue levantada por los aires y alejada por la avenida, dejando a mi hija parada en la banqueta, sola, humillada y sin un centavo en los bolsillos para pagar siquiera un taxi de regreso a su departamento. Ramiro terminó su reporte diciéndome que los oficios estaban firmes y que el vehículo ya iba camino al corralón judicial bajo resguardo. Le agradecí su excelente trabajo y colgué. El silencio volvió a adueñarse de mi sala.
Me pasé la mano por el cabello cano, perfectamente peinado hacia atrás. No sentí alegría. Ver a un hijo caer en la trampa de su propia miseria nunca es motivo de celebración para una madre. Sentí, más bien, el alivio pesado y justo que siente el comerciante cuando por fin cuadra la caja registradora después de un desfalco. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Y Cela no era tonta. Tardaría muy poco en sumar 2 más 2. Nadie más tenía el poder, el motivo y los recibos del banco para armar un embargo tan rápido y letal. Me serví un vaso de agua fresca de la jarra de cristal que tenía en la mesa y me senté a esperar. Tardó exactamente 25 minutos. A las 4:10, el teléfono de disco chilló con una violencia que me hizo apretar la mandíbula. Lo dejé sonar. 1, 2, 3. Al cuarto timbre, levanté la bocina lentamente y la acerqué a mi oreja. No dije, bueno, solo escuché. Al otro lado de la línea, la respiración de Isela era un fuelle descontrolado. Se escuchaba el ruido de la calle, claxones de autos y el sonido del viento golpeando el micrófono de su celular. «¡Mamá!». Su voz era un chillido agudo, una mezcla de histeria pura y rabia desbordada. «Mamá, el banco me bloqueó mis tarjetas. Una grúa con policías se acaba de llevar mi camioneta enfrente de los directores de la empresa constructora. Me dejaron en ridículo delante de todo el mundo. Fue el banco, cometieron un error gigante. Tienes que llamar a tu amigo el gerente de este pueblo de porquería y decirle que deshaga este malentendido ahora mismo. Estoy tirada en la calle». Mantuve el auricular quieto. La frialdad me subía por las piernas, mitigando por un momento el fuego de mi rodilla derecha. Metí la mano en el bolsillo, saqué la pesa de bronce y la puse sobre la mesa, justo al lado de los comprobantes originales de la fiscalía. «No fue un error del banco, Isela», dije, con una voz tan plana y pesada que parecía venir del fondo de un pozo. «Fui yo». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba su respiración. Pude imaginar perfectamente los engranajes de su mente, atorados, tratando de procesar que la anciana coja que ella había dejado tirada en un porche era la arquitecta de su destrucción pública. «¿Qué?», susurró por fin. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un terror primitivo. «Hace 10 días firmé una transferencia por 350,000 pesos para una prótesis de titanio, no para un motor de 6 cilindros», le contesté, articulando cada sílaba con la precisión de un cuchillo recién afilado. «Te di toda mi confianza, te di mi salud, y tú me dejaste con un frasco de pastillas para el dolor». «Mamá, estás loca», estalló de pronto, gritando tan fuerte que tuve que alejar un poco la bocina de mi oído. «No puedes hacerme esto. Ese dinero me lo diste por voluntad propia. Yo lo necesitaba para mi carrera, para mi imagen. Me acabas de arruinar el negocio más importante del año. Todos en el restaurante me vieron como a una delincuente. Me estoy muriendo de la vergüenza, mamá. Mis clientes me vieron llorando en la banqueta». La escuché desahogarse. Escuché cómo su ego destrozado sangraba a través del cable telefónico. No me conmovió ni un milímetro. En su mente, el peor crimen del mundo era que unos hombres de traje la hubieran visto perder su juguete nuevo. El hecho de que yo estuviera encerrada en mi casa, cojeando y dependiendo de analgésicos para no gritar de dolor en las noches, le seguía pareciendo un daño colateral sin importancia. «La vergüenza no te quita el dolor de rodilla, Isela», le respondí, devolviéndole su propia medicina con un tono de absoluta tranquilidad. «Con unas pastillas para los nervios aguantas». Soltó un sollozo ahogado. «Eres una maldita egoísta», bramó, perdiendo por completo los modales de la universidad cara que yo misma le había pagado. «Voy a llamar a mi abogado. Te voy a contrademandar por difamación. Ese carro está a mi nombre. Yo soy la dueña legal». «Llama a quien quieras», la interrumpí, cortando su rabieta de tajo. «El licenciado Ramiro tiene un expediente del grosor de un directorio telefónico en el juzgado civil. Tenemos los recibos con el concepto médico, las bitácoras del banco que muestran el rastreo de los fondos hasta la agencia automotriz, el parte médico del doctor Bermúdez y una orden de embargo firmada por un juez que consideró que eres un riesgo extremo. Tus cuentas están en ceros. Tu camioneta de lujo está en un lote lleno de polvo y perros callejeros. Y hasta que no me devuelvas el último centavo de mi cirugía,
Más los honorarios de mi abogado, vas a seguir bloqueada en todos los bancos de este país. Isela empezó a llorar en serio. Ya no era un llanto de coraje, era el llanto derrotado de la persona que se da cuenta de que ha pateado a la fiera equivocada. Mamá, por favor, no tengo cómo regresarme a mi departamento. Los taxis no me aceptan el viaje sin tarjeta y no traigo efectivo. Por favor, desbloquea una de las cuentas, nada más para poder moverme. Te lo suplico. La imagen de mi hija, vestida de seda, con sus lentes oscuros de diseñador, mendigando un viaje en taxi en una banqueta sucia de la ciudad, se plantó firme en mi cabeza. Un par de semanas antes, yo habría movido cielo, mar y tierra para rescatarla. Habría vaciado mi monedero para mandarle a alguien. Pero esa Matilde ingenua y complaciente había muerto el día que vio entrar esa camioneta plateada por el portón de su casa. Agarré la pesa de bronce de 100 gramos con la mano libre y la apreté hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La balanza tenía que quedar equilibrada a cualquier costo. Me dijiste que yo ya no salía casi de la casa, que no necesitaba caminar, le dije sintiendo cómo mis propias palabras cerraban el candado de la trampa. Bueno, hoy tú vas a aprender a caminar, Isela. El transporte público en la capital cobra 12 pesos. Seguro alguien en la calle te regala un par de monedas si les dices que eres una experta en relaciones públicas. No esperé a escuchar su respuesta. Bajé el auricular con firmeza y lo dejé caer sobre su base, cortando la llamada con un golpe plástico y definitivo que retumbó en las paredes de mi comedor. Me quedé mirando el aparato largo rato, escuchando el tic-tac del reloj de pared y sintiendo, por primera vez en 10 días, que el fuego ardiente de mi rodilla empezaba a ceder ante el peso aplastante de la justicia. El eco del golpe del teléfono contra su base de plástico tardó varios minutos en disolverse por completo en la sala de mi casa. Me quedé sentada frente a la mesa del comedor, con la mano todavía apoyada sobre el aparato color crema, sintiendo el sudor frío que me perlaba la frente. El dolor de mi rodilla derecha seguía ahí, un martilleo constante y sordo que me recordaba la urgencia de mi situación, pero algo en mi pecho había cambiado. La opresión de la traición se había esfumado, dejando en su lugar la respiración tranquila de quien acaba de equilibrar una balanza muy pesada. En la carnicería, cuando terminas de destazar una res entera, el trabajo no se acaba al colgar los cortes en el mostrador. Tienes que lavar los cuchillos, fregar la tabla de madera con cepillo de alambre y jabón áspero, y limpiar la sangre del piso hasta que no quede rastro del sacrificio. Solo entonces puedes quitarte el delantal y decir que la jornada ha terminado. Yo sabía perfectamente que mi trabajo con Isela apenas iba a la mitad. Haberle quitado la camioneta y congelado sus cuentas era el hachazo principal que partía el hueso, pero ahora faltaba limpiar el desastre y recuperar hasta el último centavo de mi cirugía. Pasaron 2 días de un silencio sepulcral. 2 días en los que el sol del pueblo castigó las calles de tierra y el calor se metió por las rendijas de mis ventanas, secando las plantas del porche. Yo no salí de la casa. Me dediqué a tomar mis tés de manzanilla, a frotarme la pomada de árnica en la pierna y a pulir mi vieja pesa de bronce de 100 gramos con un trapo de algodón. La televisión permaneció apagada. No necesitaba distracciones. Sabía que el hambre, la desesperación y la falta de dinero en efectivo son maestros muy severos que enseñan humildad a una velocidad asombrosa. Fue el miércoles por la tarde cuando escuché el rechinido del portón de fierro de mi entrada. No hubo rugido de motor elegante, ni llantas gruesas triturando la grava. Solo el sonido de unos pasos arrastrados, pesados y torpes, cruzando el patio de cemento. No me levanté a abrir. Me quedé en mi silla de madera, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y el bastón de mezquite recargado a mi lado. La puerta mosquitera rechinó y los nudillos de alguien golpearon la madera de la puerta principal con una debilidad que daba lástima. Hablé con voz fuerte y clara, ordenando que entrara, que estaba sin llave. La perilla giró lentamente. Cuando la puerta se abrió, la figura que cruzó el umbral no tenía nada que ver con la mujer soberbia de lentes de sol inmensos que me había visitado la semana anterior. Isela parecía haber envejecido 10 años en 48 horas. Traía puesta la misma blusa de seda clara que llevaba el día del embargo en el restaurante,
pero ahora estaba arrugada, manchada de sudor en las axilas y grisácea por el polvo del camino. Su cabello, siempre alisado a la perfección, era una maraña opaca recogida en una pinza barata. Pero lo que más me impactó fue su olor. Ya no olía a ese perfume dulzón y caro de tienda departamental. Olía a humo de escape, a encierro y a desesperanza. Olía a los camiones foráneos de segunda clase, esos que paran en cada rancho y tardan 4 horas en llegar desde la capital hasta nuestro pueblo. Isela se quedó parada a 2 metros de la mesa, apretando una bolsa de mano de marca que ahora se veía ridícula y fuera de lugar. Tenía los ojos hinchados y rojos, los zapatos de tacón, esos mismos que habían sonado como castañuelas arrogantes en mi patio, venían raspados y cubiertos de lodo seco. Nos miramos en silencio. Ella esperaba que yo corriera a abrazarla, que la madre abnegada y complaciente de siempre saliera a flote al ver a su niña sufriendo. Se equivocó de nuevo. Le señalé con un movimiento de cabeza la silla de plástico que estaba al otro lado de la mesa. Le indiqué que se sentara. Lo hizo despacio, como si el cuerpo le pesara 1 tonelada. Dejó caer su bolsa en el piso y se cubrió la cara con ambas manos, soltando un llanto ronco y quebrado. Me contó su tragedia entre sollozos, intentando que me diera lástima. Me dijo que después de que la grúa se llevó la camioneta, sus clientes cancelaron el contrato de relaciones públicas al pensar que ella estaba involucrada en fraudes fiscales. Me dijo que sus amistades de la alta sociedad, esas mismas que le aplaudían sus lujos, dejaron de contestarle los mensajes cuando les pidió dinero prestado para pagar la renta de su departamento. Me explicó cómo el gerente de su edificio le había advertido que si el pago no pasaba el viernes, le cambiarían la cerradura. Tuvo que vender su reloj pulsera en una casa de empeño del centro por una miseria, solo para poder comprar un boleto de autobús barato y llegar a mi casa. La escuché sin interrumpirla, sin hacer una sola mueca de dolor por mi rodilla, manteniendo el rostro tan inexpresivo como una piedra. Cuando terminó de llorar, se limpió la nariz con el dorso de la mano, perdiendo todo el glamour que tanto defendía. Me miró con ojos suplicantes y empezó a negociar. Me propuso que hablara con mi abogado para levantar el embargo de la camioneta. Me juró por lo más sagrado que, si yo le liberaba el vehículo y las cuentas, ella misma lo llevaría a un lote de autos usados esa misma tarde, lo vendería aunque le perdiera dinero, y me regresaría lo de mi cirugía. Solo me pedía 1 mes de paciencia, 1 mes para arreglar su vida, limpiar su nombre en su trabajo y devolverme lo que me había quitado. La miré fijamente. Su propuesta era el último manotazo de ahogado de alguien que todavía se creía más inteligente que yo. Quería recuperar el control de sus cuentas y del bien material, confiando en que una vez libre del cerco judicial, podría volver a darme largas. Moví mi mano hacia el centro de la mesa. Tomé la pesa de bronce y la hice girar lentamente sobre el hule floreado. El sonido metálico raspar la mesa hizo que Isela guardara silencio. Le dije que su plan era muy bonito, pero que tenía 2 defectos enormes. El primero, que yo no tenía 1 mes de tiempo porque mis huesos se estaban moliendo unos contra otros. Y el segundo, que ella seguía pensando que yo era una anciana ignorante a la que podía marear con promesas de venta a futuro. Abrí el cajón de la mesa y saqué un folder manila nuevo, mucho más grueso que el anterior. Lo dejé caer frente a ella con un golpe seco. Le expliqué que en el mundo del comercio, cuando un cliente te roba mercancía y lo atrapas en la puerta, no le das 1 mes para que vaya a venderla y te pague. Le quitas la mercancía de las manos en ese mismo instante y le cobras los daños. Isela miró el folder con desconfianza, sin atreverse a tocarlo. Fue entonces cuando le revelé el verdadero as bajo la manga, la jugada maestra que el licenciado Ramiro y don Arturo habían ejecutado la mañana anterior a mis espaldas, sabiendo que yo no aceptaría nada menos que una victoria absoluta. Le conté que Ramiro no se había conformado con mandar la camioneta al corralón. Como abogado del sindicato de comerciantes, sabía cómo apretar a las grandes empresas. Ramiro se había presentado personalmente en las oficinas corporativas de la Agencia Automotriz del Valle, acompañado de los oficios de la Fiscalía y del reporte del banco que don Arturo había certificado.
Ramiro le explicó al gerente general de la agencia que el dinero con el que se había pagado esa camioneta estaba congelado bajo una investigación de fraude a una persona mayor vulnerable, y que si la agencia no cooperaba, los haría aparecer en la demanda como cómplices de encubrimiento y lavado de dinero. La cara de Isela se transformó. El color cenizo de sus mejillas dio paso a una palidez de papel fino. Le detallé cómo los directivos de la agencia de autos, aterrorizados por el escándalo legal y la posible clausura de sus cuentas corporativas, aceptaron el trato que Ramiro les ofreció. La agencia accedió a anular el contrato de compraventa por vicios ocultos de origen de fondos. Aceptaron recibir la camioneta de vuelta directamente del corralón judicial. Y lo más importante, acordaron devolver la totalidad del dinero, pero no a la cuenta de mi hija. Como don Arturo había demostrado que el origen exacto de los fondos era mi cuenta de ahorros y la transferencia especificaba gastos médicos, el departamento legal del banco autorizó la reversión directa. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, acercando mi rostro al de ella. Le anuncié con una voz que no admitía réplica que, esa misma mañana a las 10 en punto, los 350,000 pesos de mi cirugía habían regresado intactos a mi cuenta bancaria. Yo ya tenía mi dinero de vuelta. Ya había llamado a la capital y mi quirófano estaba reservado para el próximo lunes. Isela se quedó sin aire. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parpadeó varias veces, intentando procesar que el poder absoluto del que ella presumía en sus restaurantes de lujo había sido despedazado por un abogado de pueblo y un gerente de banco actuando por lealtad a una carnicera retirada. De pronto, un brillo de alivio cruzó por sus ojos húmedos. Soltó un suspiro largo y relajó los hombros. Empezó a sonreír débilmente. Me dijo que entonces todo estaba arreglado. Que si yo ya tenía mi dinero y el problema estaba resuelto, le diera los papeles para firmar el perdón legal y así el juez le pudiera descongelar sus cuentas bancarias para volver a su vida normal, aunque fuera sin camioneta. Esa sonrisa de alivio inmerecido encendió una chispa gélida en mi interior. Agarré el folder Manila, lo abrí y saqué un documento oficial membretado por el juzgado civil y firmado por el licenciado Ramiro. Lo deslicé sobre la mesa hasta que quedó a centímetros de sus manos temblorosas. Le aclaré que se estaba adelantando a los hechos. Le expliqué que la agencia de autos había aceptado anular la venta y devolver mis fondos completos, sí, pero que una agencia no pierde dinero jamás. Al cancelar una factura, recuperar un vehículo del corralón y anular un contrato, se generaba una penalización legal por depreciación y gastos administrativos. Una multa de 60,000 pesos exactos. Isela frunció el ceño, confundida, mirando los números impresos en el papel. Con la misma frialdad con la que pesaba la carne, le indiqué que el licenciado Ramiro había estipulado ante el juez que el fraude había sido cometido exclusivamente por ella. Por lo tanto, la deuda de la penalización con la agencia automotriz estaba a su nombre. Y la orden de embargo precautorio sobre sus cuentas bancarias personales no se levantaría hasta que esa deuda de 60,000 pesos estuviera liquidada al 100%. El terror puro, primitivo y absoluto regresó al rostro de mi hija. Empezó a negar con la cabeza de forma maniática. Me dijo que sus cuentas seguían bloqueadas, que no tenía ni un peso partido por la mitad, que apenas había podido pagar el boleto de camión para venir a verme. Me suplicó que yo pagara esa multa con mis ahorros, que al fin y al cabo a mí me sobraba algo de mi pensión, que ella me lo iría pagando poco a poco. Me levanté de la silla. El esfuerzo hizo que un relámpago de dolor me atravesara la pierna derecha, pero no permití que mi rostro mostrara debilidad. Me apoyé firmemente en mi bastón de mezquite y la miré desde arriba. En ese momento, la dinámica entre nosotras cambió para siempre. La mujer de negocios, la experta en relaciones públicas, la de la vida de éxito y palabras en inglés, quedó reducida a una muchacha asustada y en bancarrota, encogida en una silla barata de plástico. Y la anciana coja, la que supuestamente debía aguantarse el dolor con pastillas, se alzó frente a ella como una montaña de piedra indestructible. Le dije que yo no le iba a dar ni un solo billete más en esta vida. Le recordé sus propias palabras, aquellas que me había escupido en la cara frente al portón. Le repetí que el mundo de los negocios era cruel y que ella debía entender que no podía quedarse atrás.
Le señalé la puerta de la calle con el índice de mi mano libre. Le indiqué que en la empacadora de carnes del pueblo, justo al otro lado de las vías del tren, siempre estaban buscando mujeres fuertes para limpiar las sierras y lavar los pisos en el turno de madrugada. Le aseguré que pagaban el salario mínimo, pero que si doblaba turnos y no gastaba en lujos, en unos 8 o 10 meses podría juntar los 60,000 pesos para pagarle a la agencia y recuperar el acceso a sus tarjetas bloqueadas. Isela entendió por fin la magnitud de su derrota. Había intentado robarle los cimientos a quien había construido la casa entera con sus propias manos. Se levantó de la silla despacio, agarró su bolsa sucia y se dirigió hacia la puerta arrastrando los pies, encorvada, derrotada por su propia avaricia y por la inteligencia de la mujer que le dio la vida. No hubo gritos de despedida, ni portazos, solo el clic suave de la cerradura cerrándose a sus espaldas. Me quedé sola en el comedor, acariciando el mango de mi bastón, sabiendo que el cuchillo había tocado el hueso y el corte. Finalmente, estaba limpio y terminado. Han pasado exactamente 8 meses desde la tarde en que la puerta de mi casa se cerró a espaldas de mi hija. 8 meses que han tenido el peso y la medida exacta de una vida nueva. Ya no uso el bastón de madera de mezquite. Lo tengo guardado en el fondo del closet, junto a los zapatos ortopédicos feos que tuve que tirar a la basura. Ahora camino con un par de tenis cómodos y piso con la firmeza de quien tiene una pierna reconstruida no solo con metal, sino con dignidad. La cirugía se llevó a cabo el lunes siguiente a la visita de Isela, tal como estaba planeado. El cirujano en la capital resultó ser un hombre callado y de manos precisas, el tipo de profesional que yo siempre he respetado. Cuando desperté de la anestesia en la habitación del hospital, sentí la pierna pesada, envuelta en vendas gruesas, pero el dolor crónico, ese roce infernal de hueso contra hueso que me robaba el aliento, había desaparecido por completo. En su lugar había un dolor agudo, limpio, un dolor de herida fresca que anunciaba curación y no desgaste. El titanio ya formaba parte de mi cuerpo. La rehabilitación fue un proceso rudo. Me hicieron caminar al día siguiente de la operación. Las enfermeras me miraban con cierta lástima al principio, creyendo que la anciana de 70 años se iba a quejar con los primeros ejercicios de flexión. No sabían que estaban tratando con alguien que durante 3 décadas y media cargó medias reses sobre el lomo. Apreté los dientes, me agarré de las barras paralelas del gimnasio de terapia y empujé mi cuerpo con la misma voluntad con la que empujé la maquinaria de la justicia. Regresé al pueblo caminando por mi propio pie a las 3 semanas. Mi regreso no pasó desapercibido. En los pueblos pequeños no existen los secretos, y mucho menos cuando involucran grúas, embargos, bancos y abogados famosos. La historia de lo que le había hecho a Isela para recuperar el dinero de mi operación corrió como pólvora por los pasillos del mercado, las bancas de la plaza y los mostradores de los comercios. Al principio, noté que algunas mujeres de mi edad me miraban con cierta reserva. En nuestra cultura, a las madres se nos enseña que debemos ser mártires silenciosas. Se supone que debemos dejarnos arrancar la piel a tiras si nuestros hijos lo piden, y que ponerles un alto legal es un pecado imperdonable contra la sangre. Pero esa reserva duró muy poco. Empezó a transformarse en un respeto profundo, casi reverencial. Las mismas vecinas que antes me veían con compasión mientras yo arrastraba la pierna por las banquetas, ahora se hacían a un lado para dejarme pasar, asintiendo con la cabeza a modo de saludo. Me convertí, sin quererlo, en una especie de advertencia viviente para todos los hijos abusivos y los nietos holgazanes de la región. Una tarde, mientras compraba pan dulce en la panadería de la plaza, doña Remedios, la de la mercería, se me acercó casi susurrando. Me confesó que su sobrino mayor llevaba meses exigiéndole que pusiera las escrituras de su casa a su nombre, amenazándola con mandarla a un asilo si no firmaba. Remedios siempre había sido una mujer miedosa, de las que bajan la mirada para no buscar problemas. Pero ese día, con un brillo nuevo en los ojos, me dijo que se había armado de valor, que le había empacado la ropa al sobrino en bolsas de basura y le había dicho que, si no se largaba, iba a ir a buscar al licenciado Ramiro para que le hiciera lo mismo que Matilde le hizo a su hija. El sobrino no volvió a pararse por ahí. Esa fue mi mayor victoria.
Darme cuenta de que mi defensa personal se había convertido en un escudo para otras mujeres que, como yo, habían sido condenadas a la invisibilidad por tener el cabello blanco. En cuanto a Isela, la lección fue brutal, pero necesaria. Don Arturo, el gerente del banco, me mantuvo informada de los movimientos sin que yo se lo pidiera, como una cortesía silenciosa entre viejos amigos. Isela no se fue a trabajar a la empacadora de carnes del pueblo. Su orgullo no le dio para tanto, pero su realidad en la capital se estrelló contra el piso de concreto. Sin acceso a sus tarjetas de crédito, con la mancha del embargo en su historial y repudiada por la agencia de relaciones públicas que no quería escándalos de fraude cerca de sus clientes, tuvo que tragarse sus palabras en inglés y sus aires de grandeza. Consiguió un trabajo en un centro de atención telefónica, uno de esos lugares enormes y sin ventanas, donde la gente pasa 10 horas al día sentada frente a una computadora, aguantando los gritos y los insultos de clientes enojados por teléfono. Ella, que despreciaba a los que ganaban el salario mínimo, ahora dependía de él. Don Arturo me confirmó que, mes tras mes, Isela depositaba puntualmente 3,000 pesos a la cuenta congelada para ir abonando a la multa de los 60,000 pesos que le debía a la agencia automotriz por la penalización. La vida se encargó de cobrarle la factura con intereses. Ya no hay comidas en la terraza del Marqués, ni blusas de seda, ni camionetas de lujo. Ahora hay viajes en el transporte público atestado a las 6 de la mañana, zapatos desgastados y la angustia constante de llegar a fin de mes. Muchos podrían pensar que como madre me duele verla así, que debería sentir remordimiento por haberla empujado a esa miseria, pero no siento culpa. A veces, el amor más grande que le puedes dar a un hijo es permitir que el mundo le rompa la soberbia antes de que la soberbia termine destruyendo su vida por completo. El trabajo duro y honesto no mata a nadie, al contrario, forja el carácter. Yo soy la prueba viviente de ello. Si ese centro de atención telefónica le enseña a valorar lo que cuesta ganarse el pan con el propio sudor, entonces le habré hecho el mejor regalo de toda su existencia. Hace 2 semanas, el día que cumplí 71 años, el teléfono de disco color crema sonó a las 8 de la noche. Era ella. Su voz ya no tenía ese tono agudo e histérico de la última vez que hablamos, ni la arrogancia de la mujer exitosa. Sonaba cansada, ronca, apagada por la rutina, pero extrañamente pacífica. No me pidió dinero. No me pidió que hablara con el juez ni con el abogado. Solo llamó para desearme un feliz cumpleaños y preguntarme cómo seguía mi rodilla. Le contesté con tranquilidad, sin reproches y sin tonos maternales exagerados. Le dije que caminaba perfectamente y le agradecí la llamada. Hablamos 3 minutos sobre el clima de la capital y el calor del pueblo. Luego nos despedimos. Fue una conversación plana, pero en el fondo, ambas sabíamos que era el inicio de algo nuevo. El puente entre nosotras estaba hecho cenizas, sí, pero sobre esa tierra quemada, tal vez algún día pueda crecer un respeto real, de adulto a adulto, sin deudas económicas de por medio. Mi casa ha cambiado desde entonces. Pinté la fachada de un color blanco brillante y mandé a arreglar el techo del porche. Con la parte de mi pensión que ya no tengo que gastar en analgésicos caros ni en pomadas inútiles, me dedico a cuidar mi jardín. Las tardes son mías. Me siento en la mecedora a ver caer el sol sin que ninguna punzada me obligue a meterme a la cama antes de tiempo. En el centro de la mesa de mi comedor, sobre una pequeña carpeta tejida que me regaló doña Remedios, descansa mi vieja pesa de bronce de 100 gramos. La saqué de mi bolsillo para siempre y la puse ahí, a la vista de todo el que entra a mi casa. La limpio cada domingo por la mañana hasta sacarle brillo. Es mi monumento personal a la justicia. Me recuerda todos los días que el equilibrio es la base de la tranquilidad humana, que no puedes sacar sin meter, que no puedes exigir sin dar, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a inclinar la balanza a su favor a costa de los huesos de otra persona, ni siquiera si esa persona lleva tu propia sangre. He aprendido que el poder no tiene nada que ver con la edad, ni con los títulos universitarios, ni con el dinero plástico que te prestan los bancos. El verdadero poder es la claridad mental de saber exactamente quién eres y cuánto vales. Yo valgo mis 35 años de madrugadas. Valgo las toneladas de carne que corté con mis propias manos.
Valgo los 350,000 pesos que ahorré centavo a centavo para comprar mi libertad. Y sobre todo, valgo el derecho a caminar por este mundo sin que nadie me diga que mi dolor no importa. Ayer domingo me levanté temprano. Me puse un vestido limpio, me peiné el cabello cano hacia atrás y salí a la calle. Caminé las 12 cuadras hasta el centro del pueblo, el mismo trayecto que el día de la denuncia me tomó casi 1 hora de llanto ahogado y calambres eléctricos. Esta vez lo hice en 15 minutos. Sentía la brisa fresca de la mañana golpeándome la cara y escuchaba el sonido acompasado de mis tenis sobre el concreto. Pasé por la ferretería y saludé a don Anselmo levantando la mano. Crucé la plaza con paso firme, esquivando a los niños que jugaban con las palomas. Llegué hasta el mercado principal y me detuve frente a la carnicería La Providencia. El nuevo dueño, un muchacho joven al que yo misma le enseñé a afilar los cuchillos, me vio llegar y se secó las manos en el delantal con una sonrisa enorme de respeto. Pedí un buen corte de carne, el mejor que tuviera en la cámara frigorífica. Lo pesó en la báscula digital, me dijo el precio y yo saqué mi propio dinero para pagarle, sabiendo que no le debía nada a nadie. Tomé mi paquete, di media vuelta y emprendí el camino de regreso a mi casa caminando con la cabeza en alto, apoyando todo mi peso sobre mi rodilla de titanio que no hizo ni el más mínimo ruido.